Te lo dicen tus maestros de dramaturgia, lo lees en los libros, todo el tiempo lo lees en los libros cuando te están hablando de dramaturgia, este asunto de la psicología del personaje. Claro, y como parece razonable eso de decir psicología del personaje, es más, suena lógico, nos parece tan normal y está tan normalizado el uso de la palabra psicología, pues te parece que tiene razón y no te lo cuestionas. Pero los personajes no tienen psicología. Vamos, no es un rasgo estructural del personaje. Es un error, es un invento equivocado del siglo XX, ahorita vamos a ver por qué, que nos lleva a evitar construir lo que realmente queremos construir del personaje cuando decimos la psicología del personaje. En tal caso, te lo digo ahorita como anticipo, el personaje tendrá una etología, algo que por fuera se le parece a esto de la psicología, pero que es muy diferente. Hola, soy Luis Enrique Gutiérrez, ya sabes de qué hablamos aquí en El Rinconcito. Hoy vamos a tocar el tema de la psicología del personaje como entrada para hablar después en otros programas de la construcción del ethos, algo que nos interesa mucho en el personaje. Primero hay que derrumbar esta idea tan de moda de la psicología del personaje. Y a eso vamos a dedicar este capítulo. Comenzamos. De entrada vamos por algo muy sencillito, por un concepto muy básico. Pregúntale a tu analista si un perro o un extraterrestre tienen una estructura psicológica para que veas lo que te responde. Es decir, lo que llamamos psicología es algo que se aplica a los seres humanos, no a los perros, que son objeto del drama y objetos que tienen papeles protagónicos inclusive en historias extraterrestres, etcétera, de lo que quieras. El concepto de personaje rebasa mucho el de humano. Y la psicología es algo que aplicamos específicamente a los humanos. Y no solo eso, a los humanos, no a las representaciones de lo humano como un rasgo estructural. Es verdad que durante algunas partes de este siglo, sobre todo entre los años 60 y 70, estuvo muy de moda esto de construir personajes basados en conflictos que tenían que ver con ciertas patologías muy identificables por las teorías psicoanalíticas. Aquí tenemos en la imagen, obviamente, una maravillosa cinta, la de Persona, que todos conocen, que esta es uno de los clásicos al respecto. Antes de eso no se diga, en el realismo norteamericano Tennessee Williams prácticamente toda su obra está basada en personajes que tienen rasgos neuróticos muy claros y en construcciones de procesos de neurosis. Pero más adelante se empezaron a desarrollar tramas muy centradas en este asunto de los paisajes interiores, algo que por razones más que obvias les encantan las teorías psicoanalíticas, ¿no? Entonces esto ayudó a fijar la idea de la psicología del personaje. Pero esta idea de la psicología del personaje venía de antes. Lo que valdrá la pena dejar muy claro es que no es que no podamos incluir rasgos psicológicos ni basarnos en patologías psicológicas para estructurar un personaje y que le sean importantes. La idea de la psicología del personaje no es un rasgo estructural. Es algo que tiene que ver con la naturaleza del rasgo, con la naturaleza de lo que decimos del personaje. El ejemplo, aquí tenemos a Garibaldi, podemos hablar, ya saben quién es Garibaldi, el constructor de la idea nacional de Italia, el unificador de Italia en el siglo XIX. Bueno, pues en el siglo XIX hubo muchos personajes que unos de sus rasgos, o los rasgos importantes del personaje, estaban alrededor de estas ideas nacionalistas y el personaje estaba ahí para representar el nacionalismo y exaltarlo. Pero esta es una idea que corresponde a la naturaleza del rasgo. No hablamos, en tal caso, en esos personajes, del nacionalismo como un rasgo que estructura la conducta del personaje, sino de la naturaleza de la conducta del personaje. No se apuren mucho por entender esta diferencia ahorita, lo iremos viendo cuando hablemos del ethos y todo lo que implica. Entonces, que quede claro, tú puedes hablar de la psicología del personaje como puedes hablar
de muchas otras cosas de tu personaje, pero eso se refiere a cierta naturaleza de estos rasgos. No es una categoría estructural, no es algo que construya al personaje, la psicología. De hecho, es un equívoco para hablar de otras cosas que sí construyen al personaje. Entonces, ¿dónde queda la psicología del personaje? Si no es psicología lo que hago en el personaje, ¿qué es lo que hago? Lo que construimos en los personajes, ya sean representaciones de humanos, de perros, de extraterrestres, de lo que quieran, es una etografía, una descripción de carácter. Y ojo con el término carácter, porque es uno de los peores amigos que tenemos en el análisis del drama. Después lo veremos en varios capítulos. Vamos a ver de dónde viene también todo esto del carácter y del ethos. Baste decir por ahora que ethos, el ethos de Aristóteles en la poética, el ethos no es ethos y el carácter no es carácter. El ethos no es carácter ni el carácter es ethos. Perdón, pero es algo complicado que también viene de un error. Nada más que este no es un error del siglo XX. Es un error que viene de hace 2500 años y seguimos repitiendo. Avancemos nada más diciendo que el ethos o carácter, que ya quedamos que tenemos que tocar con mucho cuidado estos términos, en un personaje es lo que más nos interesa, tanto como autores como espectadores. Es de las cosas que más nos interesa construir en el personaje, a pesar de lo resbaloso del término. Después veremos las estrategias que usamos para evadir este terreno resbaloso y pisar en terreno firme cuando construimos a nuestros personajes. Ustedes tranquilitos con eso, ya lo veremos más adelante. Y es que el ethos es algo raro, porque si bien es lo que más nos interesa construir en un retrato y en un personaje, es de los rasgos que se presenta de manera menos directa y menos precisa. De hecho, hay que articularlo verbalmente. Si un personaje se viste de manera estrafalaria, lo vemos nosotros como se está vistiendo de manera estrafalaria. Pero el ethos se representa a partir de lo que hace el personaje. Es decir, mientras la mayor parte de los rasgos del personaje podemos representarlos visualmente y ponerlos en el personaje incluso sin moverse, el ethos o el carácter, y perdón que insista, aguas con esos términos todavía, el ethos no puede representarse de manera directa, incluso no sirven las palabras para definirlo con precisión. Vamos a poner un ejemplo. Como definición provisional del ethos, para no andar hablando de algo sin tener más o menos de qué agarrarnos en un principio, vamos a decir que es algo que sabemos del personaje, que lo desciframos por sus maneras de hacer repetidas o desmesuradas, es decir, algo del personaje por lo que hace y depositarlo en su ser cuando lo hace de manera repetida o de manera desmesurada. Y esto es importante recalcarlo. El ethos es algo que es el personaje, pero ese rasgo del ser se construye a partir de ciertas formas del hacer, ciertas particularidades. Una de ellas es repetir esas formas de hacer para que se fijen en el ser. Tranquilos, lo veremos con calma. En este caso, ponemos el ejemplo baboso del martillito, pero es un ejemplo claro. El personaje aparece en una secuencia actuando de una manera y en la siguiente secuencia lo vemos actuando de cierta forma similar a la otra en la que lo vimos. O a veces resulta que al personaje lo ponemos a actuar de cierta manera muy particular en una sola secuencia y ya no lo volvemos a ver. Entonces suponemos que ese era un rasgo de ser. Pero en los protagónicos, en los personajes que aparecen de manera constante y que hacen, ojo con la palabra hacen, mucho durante la trama, tenemos que fijar este rasgo mediante la repetición o el exceso. La primera manera es la repetición constante de hacer. Así, si en una sola secuencia nuestro personaje se muestra violento, tal vez digamos que enfureció. No, solo en esa secuencia se violentó, actuó de manera muy violenta, enfureció. Este es un rasgo del hacer todavía. Todavía no lo depositamos en lo que creemos estable del personaje. Pero si este personaje, en cada oportunidad que se muestra actuando de manera violenta,
decimos por regla, aunque es mentira, que por lo menos en 3 situaciones al personaje lo tenemos que mostrar repitiendo esa forma de actuar, pero en general es hacerlo de manera repetida, ya no decimos que el personaje se enfureció, ya decimos que es violento. Es decir, ya lo depositamos en el ser. Por lo tanto, ya constituye algo que podemos esperar que se repita o magnifique en las siguientes secuencias en las que aparece este personaje. Otra manera de fijarlo en el ser, en lo que es el personaje y por lo tanto en lo que puedo esperar que siga siendo, es por exceso o desmesura. Con una solamente, con una acción en la que se muestra el personaje realmente violento, con una sola, con un solo estallido de violencia, bastará para que me deje ciscado, para que considere que este personaje es violento. Aunque las demás se muestre muy amable, siempre voy a estar con la idea de que este personaje es violento y en cualquier momento puede volver a estallar. Esa es otra manera de fijar, un rasgo de lo inmediato. Acuérdense, el hacer es lo inmediato del personaje y el ser es lo muy estable. Bueno, un rasgo del hacer, de lo inmediato, esta es otra manera de fijarlo en el ser, en lo estable y de largo plazo, por un exceso o desmesura. Tiene que ver un poco esto con esta cosa, nomás que no quiero usar términos aristotélicos, pero esta cosa que habla en la ética y en la poética de la ibris, Aristóteles. Entonces, como definición provisional, antes de entrar a todos los vericuetos de lo que implica el etos, que no es etos, ya dijimos, y el carácter, que no es carácter, ya dijimos, como definición provisional, vamos a decir que todo lo que desciframos del personaje por su hacer, que nos indica una conducta estable y sostenida, compone su paisaje interior, su etografía. Y la etografía, señoras y señores, es algo que conocíamos mucho antes de que naciera Sigmund Freud. Entonces, si llevas años escuchando esto de la psicología del personaje y tratando de aplicarla, y yo te digo que no es cierto, que es mentira, vamos a ver de dónde viene este error de hablar de la psicología del personaje como algo necesario para construirlo. Rastreando el término, al primero que encuentro hablando de esto de la psicología del personaje es a Lajos Egri. No sé si fue el primero, pero fue de los primeros. Es el primero que yo encuentro. ¿Quién fue este señor? Lajos Egri es un personaje interesantísimo en la historia del estudio del drama y del guión. Antes que nada hay que decir que no es un teórico. Lajos Egri era un húngaro inmigrante a Estados Unidos que consiguió chamba en la que apenas nacía como industria cinematográfica y de que consiguió trabajo de maestro de guionismo. Ojo, no es un académico, no es un estudioso, no es un teórico. A él le pusieron la chamba de enseñarle guión a los guionistas cuando no había guionismo. Y este hombre, que ya dijimos que no es un teórico, sino un maestrito de dramaturgia de guión, pues hizo lo que hacemos todos los maestritos de dramaturgia de guión, que es agarrarnos de lo que tenemos e inventarle para poder dar clases. Egri se tuvo que inventar una preceptiva completa y se agarró de lo que encontró. Lo curioso es que casi le atina. Bien, ¿qué fue lo que encontró Egri? ¿Qué tenía para empezar? Antes de él, las preceptivas, que son manuales básicos para aprender a escribir, para aprender a escribir una novela, un cuento, las preceptivas literarias, siempre hablaban, y esto venía, lo veremos después cuando analicemos el etos en Aristóteles, siempre hablaban básicamente que un personaje construimos una parte exterior y una parte interior del personaje. La prosopografía o prosopopeya, que se refiere a lo exterior, a lo visible del personaje, y lo que podemos leer del interior del personaje, la etopeya o etografía. Esto es lo que decían los manuales anteriores a Egri y esto es lo que él tiene para arrancar. Todavía se usa. En muchos manuales todavía, en muchas preceptivas todavía, aparece que para construir un retrato de personaje hay que hablar de la prosopografía, los rasgos exteriores físicos del personaje
lo visible, y de la etopeia, los rasgos interiores o rasgos de carácter o etos, lo que inteligimos de sus acciones. Ojo, repito, y siempre lo haré, aguas con el término carácter y con el término etos. Esto es lo que tenía Egri. Pero el bueno de Lajos Egri entendió que a estas dos dimensiones de los rasgos exteriores en general del personaje y de los rasgos interiores les faltaba algo muy importante a partir del naturalismo. Les faltaba definir la conducta social del personaje. Esto es bien importante. Cómo se comporta ya no el personaje en sí mismo, sino cómo se relaciona con los demás. Esta tercera dimensión es sin duda el gran aporte de Egri. Y ojo, estamos hablando de un maestrito de guionismo, pero esto es un gran aporte en el que de hecho apenas estamos empezando a descifrar sus procesos y a cambiar los ejes de entendimiento de cómo construimos una historia que tradicionalmente la centrábamos en un protagonista a entenderla como sistemas de relaciones. Esto no es poca cosa. De hecho, entender la naturaleza relacional en ciertos rasgos del personaje ahora es fundamental para construir guiones, sobre todo si quieres escribir guiones donde aparecen muchos personajes relacionándose entre sí. Y si se dan cuenta, eso es algo que sucede mucho ahora en las series de televisión, por ejemplo. Ahora, ¿por qué le da atención tanto a esto de lo social en el personaje Lajos Egri? Bueno, él no solo toma las perspectivas que ya estaban, sino que él viene de analizar el siglo XIX naturalista que tiene como centro del mundo al personaje como individuo. El naturalismo intenta retratar individuos y no solo eso, al tratar de retratar individuos escala a este individuo en sociedad. Ya hemos hablado de esto, este ya se empieza a formar de manera contundente desde los isabelinos, pero tiene su mayor fuerza en el naturalismo del siglo XIX. Y esta idea del individuo escalada hacia lo social termina en cierta sociología del personaje. Acuérdense la premisa de Émile Zola, que se declara como un científico de la sociedad, que él no es un literato en sus novelas. Él lo que hace es un análisis científico de la sociedad, de lo social. Entonces, esta idea la incorpora Lajos Egri a la preceptiva tradicional. De ahí es de donde la toma. Y ya que estamos en el naturalismo, pues Egri no solo aportó lo que consideraba eran los rasgos sociales de un personaje, el cómo se relaciona, sino que de paso, influenciado por lo que acababa de nacer, que eran las teorías psicoanalíticas, agarra la preceptiva tradicional y confunde el término de etología o etografía de un personaje con el de psicología. ¡Ja! A fin de cuentas, psicología y etología, pues más o menos se parecen. Si se te olvida que una trata del humano y otra trata de los personajes, que una es para una cosa y otra es para otra, pues si se te olvida esos detallitos, pues más o menos se parecen. Entonces, ¿por qué no? Entonces Egri, ahí de plano, hace un gran aporte al incluir el rasgo de las relaciones sociológicas del personaje, pero siguiendo la misma línea, voltea la etografía de la preceptiva tradicional y dice, eso es psicología. Y así se quedó. Como a nadie se le ocurrió comparar los conceptos de Egri, que además los desglosa muy claramente, y tratar de aplicarlos a cualquier personaje clásico, no se dieron cuenta que esta tabla de conceptos de Egri no nos sirve para nada para entender cómo se construye el personaje clásico, ni encontrar las categorías que lo componen. Apenas de ladito nos explica algunas cosas. Ahora, no le echemos toda la culpa a Egri. La realidad es que en general los estudios académicos del personaje durante el siglo XX, los estudios de los narratólogos, de los estructuralistas, de los semánticos, se interesaron muy poco en el personaje, inclusive hasta lo despreciaron de manera abierta, despreciaron la idea personaje, la idea como algo del ser. Esto lo que pasó es que creó un hueco enorme para nosotros que queremos escribir
a la hora que buscamos de dónde agarrarnos, y Egri nos daba unas soluciones más o menos sencillas para poder avanzar con el tema del personaje. Por eso, por ese hueco, gran hueco que dejaron los académicos, el error de hablar de la psicología se perpetuó hasta nuestros días. Entonces, cuando construyas tus personajes, cuando construyas tus retratos, tal vez no sea necesario que te esfuerces tanto en entender eso que llaman su psicología, sino que te ayudaría más tratar de construir en sus haceres formas sostenibles que nos digan algo del personaje, como ya vimos en el ejemplo anterior de manera rápida, y que nos diga algo estable de él por sus maneras de actuar. Le dedicaremos varios capítulos a hablar de la etografía, pero por favor, de una vez, antes que nada, lo primero que tienes que hacer es dejar de leer, por el amor de Dios, a la José Egri. Hasta aquí el capítulo de hoy. En los siguientes capítulos, en algunos de los siguientes, hablaremos de todo este asunto del etos, que es profundo, importante y maravilloso, y veremos cómo se construye un personaje. Nos vamos a brincar ciertas cosas, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es construir personajes. Vamos a ver cómo se construye toda la parte del etos, el etos con sus reservas, del personaje. Lo importante aquí es que te haya quedado claro que hablar de psicología del personaje no solo es un error, sino que te lleva a no hacer lo que deberías estar haciendo al construir el personaje. Y ya saben, vamos a agradecerles la gentileza de que si hasta el momento no nos han puesto un comentario, que lo pongan. Yo creo que es un programa realmente para comentarse mucho. Como siempre les pedimos de la manera más amable del mundo que le pongan like, no sean ingratos, y en serio que se suscriban para que les avise, porque estos programas y estos que tratan de teoría del personaje, en serio son muy valiosos para cuando escribes un guión, una novela, para una obra de teatro, obviamente, que es a lo que nos dedicamos principalmente, para escribir tu relato en general. Entonces vale la pena que se suscriban y que le piquen a la campanita para que les avisen cuando vuelva Legón a darle sus regalos locos. Aquí no vamos a dejar ejercicio hoy, nos despedimos y nos vemos en la siguiente semana. Esto fue El Rinconcito, haciéndole al teatro. Hasta la próxima, señoras y señores.